Las Naciones Unidas, un organismo internacional que cada vez ha tenido más cuestionamiento de nuestro país y que ya en varios periodos electorales se está convirtiendo en un tema de discusión, con sectores cada vez más crecientes en popularidad pidiendo alejarse del organismo, salir de elementos de este o eventualmente abandonarlo por completo. En parte porque se ha vuelto muy relevante también a nivel histórico y su injerencia en los conflictos internacionales prácticamente nula. Y en medio de eso ha habido mucha controversia por la postulación para dirigir las Naciones Unidas de la expresidenta socialista Michelle Bachelet, lo que ha generado una serie de reacciones bien curiosas, siendo la más mediática y que ha generado más controversia la de Johannes Kaiser, que se lanzó en contra de ella, de las Naciones Unidas, y en particular por la sospechosa llegada masiva durante la administración de Bachelet de inmigrantes desde Haití, con unos sobres amarillos y de manera masiva, en una operación que prácticamente parecía que estuviera acordada y donde también responsabilizó a la ONU. Michelle Bachelet no hizo un buen papel como directora como comisaria, alta comisionada de Derechos Humanos. Creo que no voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar. No me voy a oponer solamente porque es chilena. Porque es chilena y porque creo que como chilena sería sin duda un orgullo para Chile tenerla. Pero creo que su gestión como presidenta fue mala. Creo que su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Nos dejó mucho al debe. Y hay otra cosa que yo no le olvido a la señora Michelle Bachelet. Hasta el día de hoy tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada de Derechos Humanos en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile. Pero ¿de dónde saca esto último? Porque es una acusación grave. ¿De dónde se sostiene ese argumento? Esa es mi sospecha, yo le dije, yo tengo una sospecha y tengo derecho a tener esa sospecha. ¿Pero de dónde viene esa sospecha? ¿Cuál es el argumento? Se eliminó la solicitud de visa con Haití justo en un momento en el cual Chile tenía entonces, la verdad es que Chile no tenía nada que ver con Haití, nada. La razón de traer cientos de miles de personas de Haití a Chile era esencialmente porque había una planificación de las Naciones Unidas, por lo demás, de sacar gente de Haití que trabajase en otros países y a través de eso estabilizar a través de las remesas el sistema en Haití mismo. Sobre eso existen papers. Ahora, el país al cual llegaron cientos de miles, 180 y tantos mil, fue Chile. Y eso violentando la ley de inmigraciones, lo cual solamente podía pasar si había una orden de arriba que les permitiese entonces pasar por policía internacional. Yo creo que es todo un tema que debió haber sido fiscalizado de manera mucho más intensa de lo que ha hecho. Entonces, si usted me consulta, yo no me voy a oponer, porque es chilena, pero me parece que hay muchos temas que ella todavía tiene que aclarar respecto de lo que fue su gestión en materia de relaciones internacionales y en materia de lo que fue entonces el tráfico de haitianos hacia Chile. ¡Bravo! Ahora esta es una acusación que, aunque no hay pruebas directas, porque nunca se ha hecho una investigación propiamente tal sobre el tema, es a lo menos justificable la sospecha, porque todo lo que ocurrió con la llegada muchas veces de manera irregular desde Haití de personas a Chile fue bien sospechoso. Primero porque no había vínculos culturales, políticos, sociales o incluso lingüísticos con Haití. Ellos hablan creole, que justamente tiene una mezcla del francés con elementos también de los esclavos que sacaron de África para lo que fue las colonias en Haití. Religiosamente hay una presencia muy importante ahí del vudú, no hay tanta conexión por temas religiosos per se. Simultáneamente no había vínculos de ningún tipo con Haití. Y de la nada, durante la administración de Bachelet, llegaron en masa y llegaron los aviones que muchas veces no tenían mucho marca, con compañías que desaparecían después y que tenían estos sobres amarillos. Fue todo muy raro, muy irregular, muy sospechoso. Entonces es normal que se haga una sospecha. Y luego de eso, Bachelet ha ido creciendo mucho a nivel internacional con temas de contacto. Y es sabido que siempre se ha hablado por parte de la ONU que en países que son inestables se tratan de hacer todas estas negociadas para intentar mejorar estas materias y que se puedan atender mejor personas en otros países. Entonces, todo muy raro, todo muy sospechoso, y más allá de esta controversia, valdría la pena investigarlo porque fue algo que pasó de manera muy irregular y que siempre se ha sospechado, pero nunca se ha querido investigar curiosamente, ¿no? Ahora, esto ha generado también una serie de otras reacciones. Kaiser fue el más categórico, yo diría que está bien que haya sido duro, a la vez que lanzó sus críticas contra la ONU, ahí lo vieron. Pero otros también reaccionaron, y en particular, en los candidatos de oposición, hemos visto unas reacciones muy similares tanto de Matei como también de Kast, que curiosamente son bastante ambiguas, con ambos
tratando de evadir un poco el tema o incluso refiriéndose que está bien, de manera genérica, que la ONU la pudiera dirigir a alguien que es chileno y es una maravilla, etcétera, y tratando de ser ambiguo, pero sí ser realmente críticos con la figura de Bachelet. Bueno, yo lo que he dicho es que sería un orgullo que un chileno o una chilena, y por eso digo que la respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando haya una postulación real, que pueda dirigir un organismo internacional. No se contraponen las dos respuestas, porque claramente hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones. El día que sea un hecho cierto, nos pronunciaremos, pero obviamente ganar un mundial de fútbol, ganar la dirección de un organismo internacional, ganar en cualquier gesta y que el nombre de Chile esté en alto, tiene que llenarnos de orgullo. Muchas gracias. Ahí, como lo podrán notar, se está notando una posición bien ambigua de Kast, bien curiosa, porque él en campaña anterior era mucho más categórico, más firme con estas materias. ¿Cómo se ha piñerizado Kast, no? Tratando de ser bien ambiguo, hablando muy genérico, e incluso replicando, al igual que Matei, porque Matei tuvo una posición muy similar, mensajes que casi que vienen del gobierno en ciertas materias, porque, por ejemplo, también salió Camila Vallejo del gobierno para hablar de todas estas declaraciones que se estaban dando, y dijo que más allá del sector político debería ser un orgullo cuando un chileno podría llegar a esos cargos altos en las Naciones Unidas y había que apoyarlo sin importar la figura que sea. Lo que curiosamente se aplica solo cuando alguien de su sector, ¿no? Como ese patriotismo, esa cosa media patriotera, que la usan a conveniencia, porque cuando alguien que no es de su sector político o no piensa como ellos, ahí no lo celebran para nada y lo critican, ¿no? Entonces lo usan como a conveniencia, bien selectivo. Pero empezó a dar un discurso que suena muy parecido incluso con lo que dijo Kast. Independientemente de las declaraciones de los candidatos, ¿no? Yo creo que cualquier chileno y chilena de proponerse su nombre a liderar las Naciones Unidas debiese sentirse orgullosa de que un chileno, una chilena, dirija una instancia tan importante para el mundo como son las Naciones Unidas, ¿no? Y por lo tanto creo que independientemente de las diferencias políticas que se puedan tener al interior de nuestro país, sobre todo en contextos de elecciones presidenciales, hacia afuera, debemos ser uno solo detrás de nuestra bandera y alguien que sea propuesto, o eventualmente, ¿cierto?, propuesto de nuestra nacionalidad, debería alinearnos en ese ámbito. Entonces son las posiciones que están tomando. Lo único que se ha diferenciado un poco más es Kaiser, que creo que hace bien en ser crítico. Yo no considero que, por un lado, sea necesario apoyar a una figura solo por compartir la nacionalidad, porque pueden haber figuras que sean nefastas o positivas y depende, hay que ver lo que hacen, y eso es muy importante, y hay que ser bien práctico. Bachelet le han idealizado mucho, pero tiene un legado bien negativo, bien malo en muchos ámbitos de nuestro país. Uno incluso podría mencionar de que gran parte de los problemas que vimos ahora en la decadencia estructural que hay en Chile son culpa de Bachelet. Los problemas laborales, de empleo, de crecimiento económico, también problemas migratorios, como también los problemas justamente del crecimiento del Estado, todo comenzó con mucha fuerza con Bachelet. Ahora, esto también aumentó con Lagos, pero Bachelet fue la que le puso el turbo, la energía, en todas esas situaciones que dio una decadencia enorme. Las reformas tributarias, laborales, como también los cambios migratorios y una serie de otros cambios en materia económica y estructural fueron con Bachelet, con el apoyo de Chile Vamos, no les quitemos responsabilidad, ellos también tienen culpa, pero ahí comenzó. Y la responsabilidad de gran parte de la decadencia que eventualmente derivó en lo que se llama el estallido, como también la llegada masiva desde Haití, y eventualmente esto se profundizó con Chile Vamos, con lo que hizo en Venezuela Piñera, pero hay una serie de cosas, pero dentro de todo eso, Bachelet tiene mucha responsabilidad. No hay que mencionar como que fuera una gran maravilla. No es alguien quien idealizar ni tampoco habría que apoyar. Y por otro lado, siendo bien práctico, la ONU tiene cero peso real. Es un parásito internacional. Porque la ONU, al igual que la Sociedad de Naciones, que era la antecesora de la ONU y que la que existió hasta la década de los 30, comenzó en los 40 porque se notó lo irrelevante que fue cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero al igual que ese organismo, tiene cero peso. La ONU no logra parar conflictos internacionales. Muchas veces sus intervenciones en países como Haití o a lo largo de África empeoran la situación y están las misiones de la ONU llenas de corrupción y de abusos con respecto a menores también y de desaparición. Es un organismo que no sirve para nada, excepto para que personas que fueron políticos, porque siempre son políticos de un país u otro, lleguen a este organismo, se muestren como, tengo un cargo sobre esto,
y se tratan de dar importancia y después parasiten con nuestros impuestos. Porque no sé si ustedes lo saben, todos los países que son miembros de la ONU pagan una cuota de los impuestos de todos nosotros, todos, Chile igual. Entonces de esos impuestos se pagan sus funcionarios y sus cargos, que nadie elige, ellos mismos se eligen a dedo. Y fíjense la coincidencia que son puros políticos. Entonces casi que hay un incentivo perverso, un conflicto de interés, porque políticos lo que hacen a nivel local es que también se asocian mucho a la ONU, le dan más recursos, etcétera, y cuando salen del cargo, se van a las Naciones Unidas a tener su buen sueldo, su cargo internacional, nadie los elige, entre ellos se seleccionan, y ahí están. Entonces, es un organismo que no tiene peso real en la diplomacia, no dicta conflictos internacionales, no está asociado directamente tampoco a la resolución de conflictos entre países, no logra, nadie le tema el peso real, y los únicos países que son lo suficientemente estúpidos para hacerle caso son a esos países pequeños, y que le hacen caso porque quieren, no porque nadie los pueda obligar. No tiene ningún peso real, ni una potencia toma en cuenta lo que dice la ONU. Es irrelevante, es completamente irrelevante. Incluso hace poco, por ejemplo, salió como noticia, esto hace pocas horas, eligen a Chile como integrante de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. El medio título, gran título. Y uno con otros países. ¿Ustedes creen que esto importa para algo del 2025 al 2027? ¿Esto nos da algún poder real? ¿Afecta algo realmente? ¿Van realmente a los países que son miembros a afectar la energía atómica y cómo se deciden estos temas o las armas nucleares en el mundo? ¡No! ¿Ustedes creen que sirve de algo? Es porque les dan cargo. ¿Ustedes creen que ahora, por ejemplo, ahí está Perú, o las Filipinas, o Portugal, o Rumania, por ejemplo, o Togo, país africano? No, por estar en esto, ¿hay más prestigio? No. ¿Tiene algún efecto real? No. Son puros carguitos que se dan y ahí hay personas que ganarán sus sueldos y al final es puros carguitos, es solo eso. Está bien ser crítico. No debería importarnos demasiado el tema. No tendríamos por qué apoyar a Bachelet y tampoco debería que tomar esa posición que solo por ser chileno lo vamos a apoyar. No, qué estupidez. Y yo creo que deberíamos empezar a hablar más, como en algún momento se habló, de que hay que abandonar dicho organismo. Porque la ONU no sirve, excepto para sacarnos recursos de nuestros impuestos. Y su peso real a nivel internacional es prácticamente nulo. Es puro título y pago de cargo para gente que al final no tiene ningún peso real de nada. Y nadie los elige, más encima se eligen entre ellos a dedo. Entonces, bien Kaiser con la crítica. Y bien curiosa la ambigüedad que ha tomado José Antonio Kast en estas materias, replicando discursos casi iguales a los de Camila Vallejo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta controversia que se ha generado con el nombramiento de Bachelet que se quiere hacer, que probablemente ni salga porque Estados Unidos la va a bloquear porque la encuentra como alguien molesta a nivel político, por diferencias ideológicas, pero que quieren nombrarla para dirigir a la ONU, al menos como candidata? ¿Debería Chile todos apoyarlo y no criticarla jamás y mostrarnos unidos detrás de su figura o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.